Hay una palabra que usamos con demasiada frecuencia y casi siempre describe algo distinto a lo que realmente ocurre. Perdido. Cuando ella me dice que se siente perdido, lo primero que hago no es preguntarle hacia dónde quiere ir. Es preguntarle cuánto tiempo lleva cargando con lo que lleva. Porque en 20 años trabajando, primero en gestión de activos y recuperaciones de deuda, y después acompañando a profesionales en sus decisiones más importantes, aprendí a distinguir algo que muy poca gente nombra con precisión. Que hay una diferencia enorme entre estar perdido y estar agotado. La mayoría de los profesionales que trabajan conmigo están perdidos. Saben exactamente dónde están. Saben exactamente a dónde querrían ir. Y llevan meses, incluso años, sin poder moverse hacia allí. No porque estén desorientados, sino porque están agotados. Agotados de sostener una versión de sí mismos que ya no les representa del todo. Y ese agotamiento, ese coste silencioso de seguir siendo quien se supone que eres, consume una cantidad de energía que no aparece en ningún diagnóstico, pero que se cobra puntualmente, cada día. La buena noticia es que cuando ese mecanismo se hace visible, cuando realmente lo ves con claridad, algo cambia de forma permanente. No porque hayas tomado una gran decisión, sino porque has dejado de pagar un coste que no sabías que estabas pagando. Hoy hablamos de eso. Bienvenido a Decisión Clave. Soy Borges Fotomate, coach Decision Advisor y durante 20 años profesional en entornos de gestión de carteras inmobiliarias, gestión de recuperación hipotecaria, en banca y fondos de inversión, donde aprendí, a veces a golpes, a distinguir entre los problemas que se ven y los que se sienten. La semana pasada hablamos de la identidad heredada, de cómo la vida que construiste puede convertirse en algo que ya no eliges conscientemente, que simplemente eres. Si no escuchaste el episodio 5, te recomiendo que empieces por ahí. Lo que voy a contar hoy tiene mucho más sentido cuando entiendes ese contexto. Hoy vamos un paso más allá, porque hay algo que ocurre cuando llevas demasiado tiempo sosteniendo una identidad que ya no encaja del todo contigo. Te agota. Y ese agotamiento, cuando no tiene nombre, se confunde con otras cosas. Con falta de motivación, con burnout, con crisis de mediana edad, con ingratitud hacia lo que has construido, cuando en realidad es algo mucho más preciso y mucho más tratable. Quiero presentarte a Elena, 45 años, directora de operaciones de una empresa de un tamaño medio. 12 años construyendo un departamento desde cero, con criterio, con resultados medibles y con un equipo que la respeta y una dirección que confía en ella ciegamente. Elena no está en crisis. No tiene un problema concreto que resolver. No hay nada en su vida profesional que objetivamente indique que algo va mal. Externamente, todo funciona. Cuando llegó a hablar conmigo, y esto lo cuento con su permiso, lo primero que me dijo fue que no sabía muy bien por qué estaba allí. Que se sentía un poco ridícula buscando ayuda cuando en realidad todo estaba bien, todo le iba bien. Y entonces me dijo, no es que no sepa lo que quiero. Me ha dejado de importar lo que se supone que quiero. Eso no es apatía. No es burnout en el sentido clínico. No es una crisis. Es algo más específico y más silencioso. Elena había construido una versión de sí misma tan sólida, tan reconocida, tan validada externamente, que mantenerla activa se había convertido en un trabajo a tiempo completo. Un trabajo invisible que nadie veía, que nadie reconocía y que ella ya no podía dejar de hacer aunque quisiera. Cuando escuché eso, reconocí algo inmediatamente. No porque sea un patrón raro, sino porque es uno de los más frecuentes con los que trabajo. Y uno de los que más tarda en nombrarse. Déjame contarte algo de mis años en gestión de carteras inmobiliarias. En entornos de recuperación de deuda y de gestión de activos problemáticos, y los que habéis trabajado en este mundo sabéis exactamente de lo que hablo, hay un perfil de profesional
que aparece con una frecuencia que llegó a incomodarme. El profesional que construyó algo sólido durante años, que desarrolló una reputación impecable, que se convirtió en el referente de su área y que llegado a cierto punto, cuando el entorno cambiaba, cuando la empresa necesitaba algo diferente, cuando él mismo sabía que el siguiente paso requería moverse, se quedaba paralizado. No por falta de criterio, no por miedo al fracaso en el sentido convencional, sino por algo mucho más profundo. Por el coste de dejar de ser quien había construido que era. Recuerdo a un director de riesgos, voy a ponerle el nombre de Miguel, que llevaba 18 años en la misma entidad financiera, sólido, brillante, con un historial que cualquier headhunter habría pagado por conseguir, y que llevaba 2 años sin poder tomar la decisión de salir de nuestra empresa. No porque no tuviera ofertas, tenía 3 en la mesa. Cuando trabajamos juntos, y eso tardó semanas en aparecer, no días, lo que encontramos no era miedo al cambio en el sentido abstracto, era agotamiento. El agotamiento de sostener durante 18 años una versión de sí mismo que había construido con tanto esfuerzo que cuestionarla se sentía como una traición. Y no a la empresa, sino a sí mismo. ¿Cuánta energía consumes cada día en ser quien se supone que eres? No en lo que haces, en sostener quién eres mientras lo haces, en mantener la coherencia entre la versión de ti que el entorno conoce y lo que realmente ocurre por dentro, en asegurarte de que nadie percibe la distancia entre el profesional que proyectas y la persona que cada vez se reconoce menos en ese reflejo. Eso es un trabajo invisible, y es el más caro de todos, y es el que más tarda en identificarse. Pero cuando se identifica, cuando realmente lo ves con precisión, algo cambia, porque ya no estás gestionando un problema de motivación, estás gestionando un problema de identidad, y los problemas de identidad tienen solución, pero no la solución que crees. Cuando una identidad profesional se consolida, cuando te conviertes en el que construyó esto, la que llegó hasta aquí, el referente en su área, algo cambia en la estructura del esfuerzo. Ya no construyes, sostienes. Y hay una diferencia fundamental entre los dos estados que muy poca gente articula con precisión. Cuando construyes, el esfuerzo tiene dirección, tiene propósito, tiene retroalimentación constante. Aunque sea intenso, incluso cuando es agotador, genera una energía que se renueva, porque hay movimiento, hay crecimiento, hay algo que antes no existía y que tus decisiones están creando. Cuando sostienes, el esfuerzo no tiene dirección, tiene inercia. Y la inercia, lo sé por experiencia propia y por años viendo esto en entornos de alta presión financiera, consume sin generar. Déjame ser honesto sobre algo que me costó tiempo entender en mi propia trayectoria. Hubo un momento, llevaba más de 15 años en el sector, entre gestión de carteras, recuperación y posiciones de responsabilidad en distintas entidades, que me di cuenta de algo incómodo. Que lo que había construido era sólido, reconocido y bien remunerado. Y que yo mismo me había convertido en el guardián de esa construcción. No en el arquitecto de lo siguiente, en el guardián de lo que ya era. Y ese rol, el de guardián de una identidad construida, tiene un coste que no aparece en ninguna nómina. Se cobra en energía, en presencia, en esa sensación muy concreta de hacer las cosas bien, pero desde un lugar que ya no es completamente tuyo. Eso fue lo que me hizo moverme. No una crisis, no un fracaso, el agotamiento silencioso de sostener algo que había dejado de crecer. Y hay una diferencia entre el cansancio de construir algo nuevo y el agotamiento de sostener algo que ya no crece. El primero te deja exhausto, pero satisfecho. Hay algo que antes no existía y que ahora existe gracias a ti. El segundo te deja exhausto y vacío, porque el esfuerzo no genera nada nuevo. Solo mantiene lo que ya existe. Y la mayoría de los profesionales que llevan tiempo sintiéndose así, los que rinden igual que siempre,
pero desde un lugar que ya no les pertenece del todo, no están quemados por el exceso de trabajo. Están agotados por el coste silencioso de seguir siendo quienes se supone que deben de ser. Eso tiene solución. Y no es lo que estás pensando. No es el cambio de trabajo, no es una sabbatical, no es más descanso. Es entender exactamente qué parte de ti estás sosteniendo que ya no has elegido conscientemente. Y decidir con criterio, no con impulso, que quieres seguir siendo. Y que estás dispuesto a soltar. Cuando ese proceso se hace bien, con el acompañamiento correcto, con metodología real, la energía que se libera no se parece a nada de lo que habías intentado antes. A lo largo de los años, he identificado 3 señales que aparecen con una consistencia que llegó a sorprenderme, independientemente del sector, del nivel jerárquico, del país o del tipo de organización. 3 señales que me indican con una claridad que con el tiempo aprendí a reconocer casi de inmediato que alguien no está perdido, está agotado de sostener. La primera señal: hace exactamente lo mismo que siempre, con el mismo nivel de competencia, con resultados similares o incluso mejores que antes, pero desde un lugar completamente diferente. Antes lo hacía desde el impulso, desde las ganas, desde la sensación de que lo que construía le pertenecía. Ahora lo hace desde la obligación de ser coherente con quien ha sido, desde la inercia de una identidad que funciona, pero que ya no le alimenta. Y hay algo en esa diferencia que no se ve desde fuera. Los resultados son los mismos, la actitud profesional es la misma, pero la persona que los produce por dentro ya no es exactamente la misma. La segunda señal: cuando alguien le pregunta cómo estás, dice bien. Y es verdad que está bien, no es una mentira. No hay nada concreto que esté mal. Pero hay algo en esa respuesta que no termina de ser completa. Como si bien fuera la versión oficial y la versión real fuera algo que todavía no tiene palabras lo suficientemente precisas como para decirlas en voz alta. Recuerdo haber sentido exactamente eso, que estaba bien, en el sentido en el que todas las métricas externas confirmaban que estaba bien, y que al mismo tiempo había algo muy sutil, muy específico, que no encajaba del todo en ese bien. La tercera señal, y esta es la más reveladora. Cuando imagina el futuro, imagina versiones de su vida actual ligeramente mejoradas, más cómodas, más reconocidas, con más recursos, pero fundamentalmente iguales. Y hay algo en esa imagen, algo que cuesta mucho admitir porque parece ingratitud, que no acaba de entusiasmarle. No es que el futuro le genere miedo, es que no le genera nada. Si mientras escuchas esto, has pensado, aunque sea de una forma muy rápida, aunque enseguida hayas quitado el pensamiento, esto me suena. No es casualidad, es que una parte de ti, la que sabe más de lo que dice, ya lleva tiempo queriendo que alguien lo nombre con precisión. Porque el agotamiento de identidad es de los problemas más difíciles de nombrarse a uno mismo. No porque sea complejo, sino porque nombrarlo implica reconocer algo que hemos invertido mucho esfuerzo en no ver. Si esto te resuena, si hay algo en lo que estoy describiendo que se parece a algo que llevas tiempo sintiendo, sin saber exactamente cómo llamarlo, escríbeme. No para convencerte de nada, para que tengas un espacio donde mirarlo con claridad. Eso es lo primero que hago, y a veces es suficiente para que todo lo demás empiece a moverse. Hay algo que he observado con una consistencia casi perfecta en los profesionales más analíticos, los que más criterio tienen, más capacidad de diagnóstico, más herramientas intelectuales para resolver problemas complejos, que cuando se enfrentan al agotamiento de identidad, suelen intentar resolverlo con más análisis, con más reflexión, con más lectura, con más conversaciones con personas de confianza sobre qué deberían hacer, con más pensamiento interno de las opciones disponibles. Y todo ese análisis, toda esa reflexión produce exactamente lo contrario de lo que esperaban. Más parálisis. Y lo entiendo perfectamente.
porque es lo que yo mismo intenté durante demasiado tiempo. Cuando llegué al punto en el que supe que tenía que hacer algo diferente con mi trayectoria, que lo que había construido en el sector entre gestión de cartera, recuperaciones, era sólido, pero ya no era completamente mío. Y mi primera respuesta fue analizar. Analicé opciones, analicé riesgos, analicé el mercado laboral, analicé mis competencias transferibles, escenarios posibles durante meses. Y cuanto más analizaba, más claro tenía lo que quería hacer. Y menos capaz era de moverme hacia ello. Porque el problema no era de información, era de identidad. Y los problemas de identidad no se resuelven con más datos. Se resuelven atravesando algo, con acompañamiento, con metodología, con alguien que pueda ver desde fuera lo que tú no puedes ver desde dentro porque estás demasiado cerca. En el mundo de la gestión de los activos, y vuelvo a este mundo porque es el que aprendí las cosas más importantes sobre cómo funcionan las decisiones reales bajo presión, hay un principio que apliqué muchas veces. Que el activo más difícil de valorar correctamente es siempre el que tiene más razones emocionales para valorar mal. Una identidad construida con 20 años de esfuerzo, reconocida, validada, sostenida por el entorno, es el activo más difícil de valorar con objetividad. No porque no tengas criterio, sino porque tienes demasiado invertido en ella para verla con la distancia necesaria. Y esa es la razón por la que este trabajo no se puede hacer solo. No porque no seas suficientemente inteligente, sino porque la inteligencia, sin la distancia adecuada, trabaja en tu contra. Genera justificaciones más sofisticadas, argumentos más impecables para no moverte, y te mantiene exactamente donde estás, pero convencido de que estás reflexionando. La pregunta que más cambia de enfoque cuando trabajo con alguien en esta situación no es la que se suele hacer. No es cómo recupero la motivación. No es qué tengo que cambiar de mi vida profesional. Tampoco es cuál es el siguiente paso lógico. Estas son buenas preguntas, pero son preguntas que asumen que el problema es de dirección. Y el problema no es de dirección, es de energía mal asignada. La pregunta sutil es esta. ¿Qué parte de ti estás sosteniendo que ya no has elegido consciente? Porque el agotamiento de identidad no suele resolverse descansando más. No se resuelve con más motivación. No se resuelve con un cambio de contexto. Se resuelve dejando de pagar el coste de ser alguien que ya no eres del todo. Y eso, cuando se ve con claridad, cuando realmente lo identificas con precisión, cambia completamente la dirección del esfuerzo. No porque de repente sepas qué hacer, sino porque dejas de gastar energía en sostenerlo, porque ya no te pertenece. Y esa energía liberada, esa capacidad de movimiento que recuperas, es exactamente lo que permite que la claridad aparezca. No antes, después. Cuando Elena entendió que no estaba quemada por el exceso de trabajo, sino por el coste de sostenerse, algo se organizó de forma muy concreta. No tomó ninguna decisión drástica, no renunció, no hizo ningún cambio visible desde fuera. Pero empezó a hacer algo que llevaba tiempo sin hacer. Elegir conscientemente qué partes de ella quería seguir siendo y cuáles llevaba tiempo siendo por inercia, por expectativa, por el coste de decepcionar lo que otros habían proyectado sobre ella. Eso es un movimiento completamente diferente. Y es desde ahí desde donde se toman las mejores decisiones. Hay algo que me dijo Elena al terminar el proceso que resume mejor que cualquier cosa que yo pueda decir lo que ocurre cuando este trabajo se está haciendo bien. Me dijo, no cambié todo, pero dejé de fingir que lo que tenía era suficiente. Y desde que dejé de fingir, paradójicamente, lo que tengo vale mucho más. Quiero ser muy preciso sobre lo que cambia cuando este trabajo se hace bien, porque hay mucho ruido en este espacio, muchas promesas de transformación radical, de reinvención total, de empezar desde cero, que no describen lo que realmente ocurre. No estoy hablando de reinventarse,
No estoy hablando de dejarlo todo. No estoy hablando de una motivación artificial. Y no estoy hablando de una versión mejor y más productiva de ti mismo. Estoy hablando de algo mucho más concreto y mucho más duradero. Cuando una persona deja de gastar energía en sostener quien ya no es, empieza a invertirla en quien realmente quiere ser. Algo cambia que no se parece a ninguna de las cosas que había intentado antes. No es euforia. No es un cambio radical visible desde fuera. No es la sensación de haberlo resuelto todo. Es algo más silencioso y más profundo que todo eso. Es la sensación de que el esfuerzo por fin va en la dirección correcta. De que lo que haces, lo que eres, vuelve a tener coherencia. De que cuando alguien te pregunta cómo estás, la respuesta que das y la respuesta real son la misma. Y esa coherencia, cuando la recuperas después de demasiado tiempo sin ella, no se va. No es un estado temporal. No depende de que las circunstancias externas sean perfectas. Se convierte en la base desde la que construyes todo lo que viene. En 60 días puedes estar operando desde esa base. No porque hayas cambiado todo, no porque hayas tomado decisiones drásticas, sino porque has dejado de pagar el coste invisible de ser alguien que ya no eras del todo. Con metodología real, con criterio propio, con el acompañamiento de alguien que ha recorrido este mismo camino. Primero en su propia trayectoria y después con decenas de profesionales en los últimos años. Antes de cerrar, 3 cosas. Primera, esta semana en Substack publico el artículo que acompaña este episodio. Se llama El coste que no aparece en ningún informe. Es el desarrollo escrito de lo que hemos hablado hoy, con más detalle, con más ejemplos, con la metodología concreta detrás. Lo encuentras en borjafotamate.substack.com. Segunda, si mientras escuchas esto has reconocido ese agotamiento, no el de trabajar demasiado, sino el de sostener demasiado, escríbeme directamente. No te voy a vender. Pero sí, tenemos una conversación y vemos si tiene sentido trabajar juntos. borjafmate.com. Y tercera, si conoces a alguien que lleve tiempo diciendo que está bien, pero cuyo tono dice algo diferente, compártele este episodio. A veces lo más útil que puedes hacer por alguien es darle el nombre correcto para algo que ya está viviendo. La semana que viene, el episodio 7. Hablemos de algo que aparece justo cuando empiezas a soltar lo que ya no te representa. De la resistencia que surge cuando tu entorno, las personas que construyeron su relación contigo basándose en quién eras, nota algo está cambiando. Del verdadero miedo que no es a cambiar, es a perder quien has sido. Y a lo que eso implica para las personas que te conocieron siendo eso. Gracias por escuchar Decisión Clave. Soy Borja J. Mate. Hasta la semana que viene. Te dejo por aquí un enlace.